Bueno chicos, bienvenidos a la sesión número 12 de la Cátedra de Estructura de Datos 2. Ya anteriormente, en sesiones pasadas, hicimos un resumen de todo lo referente a la programación estructurada y lineal. Hablamos de los condicionales, de los ciclos iterativos. Luego hablamos de los árboles, hablamos de los árboles binarios, de búsqueda y finalmente cerrando la sesión o la unidad de árboles, hablamos de los árboles balanceados o árboles ABL. Hoy empezamos una nueva unidad, la unidad referente a los grafos. Los grafos son estas figuras que podemos ver aquí. Mediante grafos podemos referenciar o hacer referencia a muchas cosas en la vida real. Ya lo vamos a ver durante la sesión. Y la forma como los estudiaremos será con grafos parecidos a este que está aquí. Pero, ¿cómo nace o de dónde viene este concepto de grafos? ¿Dónde inicia? Todo empezó o se originó por lo que se conoce como el problema de los 7 puentes de la isla de Cuepov. Ese problema o esa historia, si lo podemos decir, de esta isla que dio origen al concepto de grafos, es una isla que está en Königsberg, creo que es algo por allá por los lados de Rusia. Y la historia nos dice que el río de esta isla la rodeaba y se dividía en 2 brazos, tal cual como lo vemos en este pequeño gráfico. Sobre los brazos de estos ríos estaban construidos 7 puentes. Para los habitantes resultaba divertido o tenían como distracción pararse en un punto y descubrir un camino de manera que pudieran regresar al mismo punto donde habían partido después de haber cruzado todos los puentes, pero pasando solamente una vez por cada uno de ellos. Como siempre, los matemáticos intentando solucionar este tipo de problemas o de inquietudes de la gente, apareció o entra en escena el matemático Leonhard Euler, el cual se dio cuenta de lo que hacían los habitantes de esta isla y digamos planteó una solución al problema. Lo que hizo fue representar cada una de las distintas zonas con las letras A, B, C y D por medio de puntos. Mientras que los puentes, que son estos que vemos aquí, estaban representados por líneas que unían a cada uno de estos puntos A, B, C y D. Entonces, ¿qué logró con esto? Poder trazar en base a puntos a los que llamó vértices y a líneas que denominó aristas, un gráfico que representaba de manera teórica este problema de los 7 puentes. Una vez que lo realizó, llegó cuenta a unas conclusiones. Entonces, Leonhard Euler estudió la figura lineal y dijo, si
esa figura lineal se puede dibujar con un solo trazo sin levantar el lápiz del papel y se pasa, y sin pasar, perdón, 2 veces por el mismo sitio, entonces la conclusión es que sí es posible hacerlo si hay más de 2 vértices impares. Ya este concepto de vértices lo vamos a ver más adelante. Y si es posible hacer una figura lineal pasando por todos los puntos sin levantar el lápiz del papel, si todos los vértices son pares y el punto de partida puede ser cualquiera de los puntos. Y cuando hay más de 2 vértices impares, y en este caso el comienzo del recorrido es uno de ellos y termina en este otro. Imaginémonos ese juego que a veces nos planteaban de que dibujáramos una casa sin levantar el lápiz del papel. A eso es lo que hace referencia este teorema, lo queremos decir de esa forma. Nos dice que eso lo vamos a poder hacer o es posible hacerlo si esa figura que nos plantean hacer tiene más de 2 vértices impares. Ya vamos a ver el concepto de vértice. Y lo vamos a poder hacer cuando los vértices son pares y el punto de partida puede ser cualquiera, y cuando hay más de 2 vértices impares, y en este caso el comienzo del recorrido comienza en uno de ellos y termina en otro. Digamos que esto es la explicación matemática del por qué podemos dibujar una casa sin levantar el lápiz del papel. Entonces, vamos a las definiciones de grafos. Yo les comparto 3. En la literatura podemos encontrar varias, pero yo les voy a compartir 3. Un grafo en el ámbito de las ciencias de la computación, que esa es la nuestra, es una estructura de datos, en concreto, un tipo abstracto de datos TAP. Ya este concepto lo conocemos y estamos familiarizados con él, que consiste en un conjunto de datos llamados vértices y un conjunto de arcos, aristas, también llamado, que establecen relaciones entre los nodos. Otra definición que podemos encontrar en la literatura nos dice: un grafo, en inglés graph, es un TDA, tipo abstracto de datos, que representa un conjunto finito de n de nodos llamados vértices relacionados entre sí por un conjunto R de aristas. Y una tercera definición: el concepto de grafo desciende directamente del concepto matemático de grafo. En este contexto, árboles, que fue lo que vimos en la unidad pasadas, y grafos hacen referencia a estructuras de datos que permiten organizar y mantener información en un computador. Digamos que son 3 definiciones de lo que hace referencia a los grafos. Entonces, ¿dónde podemos aplicar o cuál es el campo de aplicación de uso de los grafos? Las redes de comunicaciones, el transporte público, la relación de indexación entre páginas de internet, la cartografía, el sistema de radar de aeropuertos, los diagramas de flujo, análisis de redes sociales, o lo que comúnmente se conoce como perfilamiento, entre muchas otras más. Estas son solo algunos de los ejemplos de en donde podemos aplicar los grafos. Entonces ahora vamos a estudiar un poco acerca de los conceptos o de los elementos o de las definiciones que vamos a encontrar al momento de estudiar a los grafos. Entonces el primero
es el de vértice. ¿Qué es un vértice? Los vértices son los puntos por los que está conformado un grafo. Los vértices se denominan también nodos, lo podemos encontrar así en la literatura. Los vértices en un grafo pueden usarse para representar objetos. Es lo que vamos a ver los ejemplos ya en la parte práctica. Se dice que un vértice es par o impar según lo sea su grado. Este concepto de grado de un vértice lo vamos a estudiar más adelante. Entonces, en este grafo que les presento, esto sería un vértice, al igual que este, al igual que este, al igual que este, al igual que este y al igual que este. Entonces, asociado al concepto de vértice encontramos vértice adyacente, que nos dice, si tenemos un par de vértices de un grafo y si tenemos una arista que los une, ya el concepto de arista lo vamos a ver más adelante también, entonces U y B son vértices adyacentes y se dice que U es un vértice inicial y B es el vértice adyacente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Cuando nos ubicamos en un nodo y nos preguntan cuál es su vértice adyacente, en este caso, el vértice adyacente de A va a ser B, y como es un grafo no dirigido, que es un concepto que vamos a estudiar más adelante, B también es adyacente a A, al igual que B es adyacente a D y a E, al igual que D es adyacente a B, es decir, siempre que una arista une dos puntos, los grafos en un tipo de grafo no dirigido van a ser adyacentes. Ahora, ¿qué es un vértice aislado? Es un vértice de grado cero o un vértice que no tiene ningún tipo de conexión. Los vértices que lo componen, no están conectados. Entonces, en este caso, estos dos serían vértices aislados porque, como podemos ver, no tienen ningún tipo de conexión con otro nodo, mientras que C y D son vértices adyacentes, que fue la definición que vimos anteriormente. Ahora, ¿qué es una arista? Las aristas no son más que las líneas que unen cada uno de los nodos de un grafo. En este gráfico parecido a un diamante, un ejemplo de una arista es esta. Pero en manera general, todas las uniones o todas las líneas que unen dos puntos dentro de un grafo, a eso se le llama arista. En la literatura también podemos encontrar el concepto de arista también definido como arco. Las dos cosas hacen referencia a lo mismo, tanto aristas como arcos hacen referencia a las líneas que unen o relacionan dos nodos en un grafo. Ahora, ¿qué es una arista incidente? Una arista incidente a un vértice, una arista es incidente a un vértice si ésta lo une a otro vértice. O sea, aquí vemos el ejemplo que la arista A, o sea, la línea esta, es incidente a A y B, es decir, une a A y a B. Tenemos también las aristas adyacentes. Dos aristas son adyacentes si se dirigen al mismo vértice y se juntan en él. En el ejemplo, esta arista y esta arista serían adyacentes porque se dirigen a A
y se juntan en A. O como dice la definición, se dirigen al mismo vértice y se juntan en él. En este caso, estos vértices son adyacentes porque se dirigen y se encuentran en A. Las aristas paralelas son aristas, son dos aristas si el vértice inicial y el final son uno mismo. Es decir, estas dos aristas son paralelas porque inician en un vértice, terminan en otro, e inician en un vértice y terminan en otro de forma paralela, enlazando de esa forma dos nodos dentro de un grafo. ¿Qué es un cruce? Cruce es otro concepto que vamos a encontrar en los grafos. Como lo vemos en la gráfica, son dos aristas que se cruzan en un punto, es decir, un cruce sería esto. En este momento podemos decir que C y D se cruzan en este punto. Es decir, que al momento de un ejercicio, yo les puedo preguntar cuántos cruces hay en el grafo y cuáles son las aristas que lo componen. Para este caso, para este grafo, sería un solo cruce y lo componen las aristas C y D. De igual forma, tenemos los lazos, que es una arista que incide sobre el mismo vértice, es decir, inicia y termina en el mismo vértice, o sea, haciendo una relación hacia el mismo vértice. Esto se conoce como lazo. Cuando veamos un grafo más grande y yo les pregunte si el grafo contiene lazos, deben buscar si hay algún vértice que apunte a sí mismo a través de un lazo. Grado o valencia de un vértice. En un grafo no dirigido, porque también hay grafos dirigidos, pero en un grafo no dirigido, el grado de un vértice es el número de aristas que en él confluyen, es decir, el número de aristas que nacen o se desprenden de un nodo. En este caso del ejemplo, para mejor entendimiento, si preguntamos cuál es el grado de A, vamos a la definición y nos dice que un grado es el número de aristas que en él confluyen. Revisamos cuántas aristas confluyen en A. Decimos que es grado 3 porque confluye esta arista y esta arista. ¿Cuál es el grado del vértice B? 2 porque confluyen esta arista y esta arista. ¿Cuál es el grado del nodo C? Esta arista solamente. ¿Cuál es el grado del nodo D? 2 porque sería esta arista y esta arista. ¿Cuál es el grado del nodo E? Esta arista y esta arista. El de F sería 3, sería esta arista y esta arista. Y el de G sería solo 1 por esta arista. Ahora, ¿qué es un vértice terminal? Es un vértice de grado 1. Entonces, de igual forma, yo en un ejercicio propuesto les voy a decir, indique cuántos grafos de grado 1 hay en el grafo propuesto. Entonces, ustedes lo que van a buscar es los grados, los vértices que tengan grado 1. Si fuera este el ejercicio propuesto, la respuesta sería 2, porque hay 2, el nodo o vértice C y el nodo o vértice G. Aclaraciones sobre los grafos o cosas que debemos tener en cuenta.
al igual que en los árboles, si el conjunto n es vacío, el grafo será vacío y hay que crearlo a partir del primer elemento que se ha insertado. Cada arista en un grafo establece una única relación entre dos nodos, es decir, una arista no puede o no, o, bueno, sí, no puede conectar más de dos nodos porque eso matemáticamente no se puede. Una arista o una línea nace en un punto A y llega hasta un punto B. Si se bifurca, ya serían dos líneas. Lo mismo pasa con las aristas. Si una arista parte de un punto A, siempre va a llegar a un punto B. No hay forma de que parta de un punto A y llegue a un punto B y un punto C. La relación siempre va a ser de 1 a 1. Ahora bien, no existe restricción en la relación que establece una arista, es decir, un nodo puede estar relacionado consigo mismo o con otros nodos. Aquí el concepto es diferente porque lo que nos dice es que un nodo puede tener relación con otros nodos. Lo que nos decía la primera aclaración es que si una arista parte de un punto, solo puede llegar a otro punto. Si lo queremos ver gráficamente, si una arista parte de aquí, solo puede llegar aquí. Sí va a llegar a este punto, pero no puede partir de aquí y llegar aquí y acá al mismo tiempo porque ya sería una bifurcación o serían dos aristas. Una única arista solamente puede unir dos puntos, no más de dos. Cada arista se representa a partir de un par, donde cada elemento determina uno de los nodos. Esto lo que nos quiere decir es una figura como esta no está nítida o no se puede hacer en un grafo o no la vamos a encontrar en un grafo. ¿Por qué? Porque la definición nos dice que cada arista se representa a través de un par, es decir, que siempre va a partir en un punto y va a terminar en otro punto. No va a haber aristas que nazcan en un punto y vayan o se desplieguen o su conexión sea de manera indefinida. Siempre debe llegar a un otro punto. Si hay más de una arista entre dos vértices, el grafo se define como multigrafo, es decir, esta figura que tenemos acá. Si las aristas tienen una orientación, es decir, si las aristas tienen flechitas, las aristas ya dejan de ser líneas, sino que tienen flechas, el grafo se dice que es un grafo dirigido o un digrafo. Si hay lazos, es decir, aristas que se unen en un mismo vértice, como es este caso, se dice que entonces es un pseudografo. Ahora vamos a estudiar un poco de la variedad de los grafos, o lo que es lo mismo, los tipos de grafos que podemos encontrar. Grafo completo. Un grafo completo o un grafo es completo si cada vértice tiene un grado igual a n-1, donde n es el número del vértice que compone el grafo. Además, es un grafo simple en el que cada vértice adyacente a cualquier otro nodo es un vértice. Es decir, un grafo es completo cuando cada vértice se conecta con sus nodos adyacentes sin que se produzcan cruces entre ellos. Si aquí se produjera
una conexión entre el punto A y el punto B, ya no sería un grafo completo. Como A y B tiene su mayor número de conexiones a nodos adyacentes, y B también tiene el mayor número, y D también tiene el mayor número, y C tiene también el mayor número. Por eso se dice que es un grafo completo. Grafo cíclico es un grafo en el que encontramos un ciclo simple. ¿Qué es un ciclo simple? Partir desde el nodo y llegar a él después de haber iniciado un camino. Es decir, en este caso, si yo parto de A y voy a B, me puedo devolver a A. Por lo tanto, aquí hay un ciclo. O si voy a A, luego voy a B, luego voy a D, después voy a C, regreso a B, me puedo devolver a A. Hay un ciclo, por lo tanto, es un grafo cíclico. En alguno de los nodos, yo puedo hacer un recorrido y llegar al mismo punto de partida. Es decir, cuando yo les presente un grafo, yo les voy a pedir que identifiquen si es un grafo cíclico. Entonces lo que van a hacer es analizar y validar cada uno de los nodos y ver si hay una forma en la que partiendo de ese nodo puedo regresar a él mismo, como es este caso. Ahora, cuando no es cíclico, para que veamos la diferencia. En este caso, cuando yo parto de A hacia B, no hay forma de regresar nuevamente a A. Cuando yo parto de A y voy a D, no hay forma de regresar a A. Y no puedo partir de A a C porque la flecha me indica que la relación es de C a A. De igual forma, si parto de C hacia A, no puedo regresar a C. Si parto de C hacia E, no puedo regresar a C. Por lo tanto, esto es un grafo acíclico. No encuentro, después de analizar cada uno de los nodos, ningún ciclo simple. ¿Qué es un grafo denso? Un grafo denso es aquel grafo en el que el número de aristas está cercano al número máximo de las mismas. Es decir, si yo analizo este grafo y calculo cuál es el número máximo de aristas que puede tener, yo puedo identificar que puede tener una, dos, tres, cuatro, 5, y puede haber una de A a E, por lo que podría tener 6 aristas. Y la definición nos dice que un grafo es denso cuando el grafo contiene un número de aristas cercano a su número máximo. En este caso, solamente nos faltaría una para completar el número máximo de aristas que puede contener este grafo. Grafos bipartitos. Un grafo es bipartito cuando sus nodos o vértices pueden ser divididos en dos conjuntos, tal que no haya aristas entre los vértices del mismo conjunto. Se ve que un gráfico es bipartito si no hay ciclos de longitud impar. ¿Esto qué quiere decir? Cada vez que validemos o analicemos los nodos y veamos cuántos ciclos hay o cuántas formas de regresar al mismo nodo hay. Por ejemplo, si yo parto de A, voy a D, voy a C, voy a E y puedo regresar a A, podríamos decir que esto también es un
Los grafos bipartitos son grafos cíclicos. Lo que nos dice la definición es, se ve que un grafo es bipartito si no hay ciclos de longitud impar, es decir, cada nodo que yo analice debe tener una cantidad de ciclos de longitud par. ¿Qué es un grafo conexo? Decimos que un grafo es conexo si es posible formar un camino desde cualquier vértice a cualquier otro en el grafo. Aquí yo les presento un grafo inconexo y uno conexo para que entendamos de manera precisa lo que nos dice el concepto de grafo conexo. Nos dice si es posible formar un camino desde cualquier vértice a otro en el grafo. Entonces, si yo veo o analizo, si yo parto de aquí, puedo ir a este nodo, puedo ir a este nodo, puedo ir a este nodo, puedo ir a este nodo y puedo regresar a mi mismo lugar. Pero si yo hago la misma comprobación, yo en este no puedo ir de este nodo a este nodo. ¿Por qué? Porque si yo empiezo aquí, voy acá y voy acá. Es decir, no hay forma de que desde este nodo yo pueda llegar a este. Mientras que en este grafo yo puedo llegar a cualquiera de los nodos partiendo desde cualquiera de ellos. Partiendo de este nodo yo puedo llegar a este o a este. Partiendo de este puedo llegar a este y así sucesivamente. Mientras que acá no, porque es más como si estuviera un grafo encima del otro, lo que hace que la conexión no sea total entre sus nodos o que no pueda ir libremente de un nodo a otro. Eso es lo que nos quiere decir un grafo inconexo. Un grafo nulo es un grafo cuyos conjuntos de aristas y de vértices son vacíos, es decir, un conjunto de vértices o nodos que no tienen ningún tipo de conexión. Un grafo plano es uno que es posible dibujar en el plano sin que ningún par de aristas se cruce entre sí. Es decir, si yo empiezo a dibujar este plano, lo puedo dibujar sin que se crucen las aristas. Un grafo regular es un grafo cuyos vértices tienen el mismo grado. Ya vimos el concepto de grado y decíamos que era el número de aristas que llegan a un vértice. Y esto nos dice que un grafo es regular cuando sus vértices tienen el mismo grado. Si nosotros analizamos este nodo o vértice, vemos que tiene una incidencia de 3 aristas. Y si analizamos el resto de nodos, nos damos cuenta que igual forma el grado de cada uno de los nodos es 3 porque a cada uno de los nodos inciden 3 aristas. Este nodo también podríamos decir que es un grafo conexo, que fue la definición que vimos anteriormente, porque partiendo de este nodo yo puedo llegar a cualquiera de los otros, partiendo de este yo puedo llegar a cualquiera de los otros, partiendo de este yo puedo llegar a cualquiera de los otros, e igual que con el nodo que está en el medio, desde aquí yo puedo llegar a cualquiera de los otros nodos. Un grafo simple es un grafo o digrafo, es decir, un grafo no dirigido o un grafo dirigido que no tiene
bucles y que no es un multigrafo. Es decir, si nosotros analizamos cada uno de los nodos, nos damos cuenta de que no hay ninguno que se apunte a sí mismo. ¿Qué es un grafo no simple? Es un grafo no dirigido que tiene lados paralelos y lazos, por lo que es lo mismo, nodos que apuntan a sí mismos. Aquí vemos que está el vértice 1 que se apunta a sí mismo. Tenemos el vértice 2 que se apunta a sí mismo. Tenemos el vértice 3 que se apunta a sí mismo. Por lo tanto, no es un grafo simple. Un grafo vacío es lo mismo, lo parecido a un grafo nulo. Un grafo vacío es un grafo cuyo conjunto de aristas está vacío, es decir, solo es el conjunto de vértices. Entonces, hasta aquí, digamos que son los tipos y conceptos claves que tenemos que tener en cuenta al momento de estudiar los grafos. Ahora vamos a ver su clasificación. Entonces, hay dos tipos de grafos. Los grafos no orientados o no dirigidos, que los podemos identificar fácilmente porque sus aristas son una línea y no tienen ningún tipo de señalización. Entonces, entre sus características principales tenemos que es irrelevante el sentido de las flechas en las aristas. Al representarlos, las aristas se grafican sin flechas, lo que les acabo de decir. Las aristas se representan solamente como líneas. Las aristas que los relacionan aparecen solo una vez en el conjunto R de arcos del grafo. Es decir, al momento de sacar la relación de aristas, que lo vamos a ver más adelante, si yo relaciono A y B, ya después no tengo que relacionar a B y A. Esto en los grafos no orientados o no dirigidos, pero en los grafos dirigidos la teoría cambia. El otro tipo de grafo, o mejor dicho, la otra clasificación de los grafos es los grafos orientados o dirigidos, es decir, las representaciones de grafos en las que encontramos que las aristas tienen una señalización. Entonces, sus características principales son el sentido de las flechas en las aristas. Aquí sí es importante porque nos indican cuál es el origen y cuál es el destino. Es importante la dirección de la arista, es decir, el nodo origen y el nodo destino. El hecho que exista una arista de A a B no implica que exista una de B a A. Esto sí se puede presentar, pero el hecho de que encontremos una relación o una arista de A a B no implica que obligatoriamente deba haber una relación de B a A. A estos grafos, es decir, a los grafos dirigidos, los conocemos o los encontramos en la literatura como digrafos o en inglés digraph. Ahora, la adyacencia en los grafos dirigidos cambia en relación a los no dirigidos. O sea, vamos a ver cómo cambia. La adyacencia de un nodo A, o mejor dicho, el nodo N es adyacente al M si existe una arista de M a N. O tomando como referencia el gráfico que les presento, el nodo A va a ser adyacente a C si existe una arista
de C a A. Este no es el caso. Entonces vamos a ver cuáles nodos son adyacentes en este gráfico. Entonces vemos que B es adyacente a A. La definición nos dice un nodo, en este caso B, es adyacente a A porque existe una arista que va de A a B. D es adyacente a A. ¿Por qué? Porque hay una arista que va desde A hasta D. C es adyacente a A porque hay una arista que va desde A hasta C. C es adyacente a D porque hay una arista que va desde D hasta C. Pero D no es adyacente a C como si lo es adyacente a A porque no hay una arista que vaya de C hasta D. Incidencia. El vértice N es incidente a la arista X si N es uno de los vértices relacionados con la arista X. Vamos a verlo gráficamente para entender mejor este concepto. Del mismo modo se dice que la arista X es incidente al vértice N. Así, todos los arcos que llegan o salen de un nodo son incidentes a él. Entonces aquí vamos a ver una relación de incidencia. B es incidente al arco AB. Es decir, B es incidente al arco o arista que va de A a B. Eso quiere decir que AB es diferente, es incidente a B. Vamos a ver unos ejemplos para entender un poco más y profundizar en los conceptos. Entonces, al momento de hacer los ejercicios, yo les puedo decir construir un grafo que tenga 5 vértices y 6 aristas. Si les digo esto, ustedes van a construir un grafo no dirigido. O también lo pueden hacer dirigido, es decir, todo va a depender de la instrucción que yo les dé. Entonces vamos a ver cómo sería. O también les puedo presentar un grafo y preguntarle cuáles son los vértices de ese grafo y cuáles son las aristas de ese grafo. Entonces vamos a ver este ejemplo. Nos dice que es un grafo con 5 vértices, es decir, lo conforman 5 nodos, 1, 2, 3, 4, 5. Estos serían los 5 vértices. Los vértices son A, B, C y D. Y tiene 6 aristas, es decir, 6 relaciones. Si nos damos cuenta y analizamos, es un grafo dirigido. Entonces decimos que hay una arista que va de A a A. ¿Por qué? Porque hay un lazo. Eso cuenta como arista para el grafo. Si hay un lazo, lo contamos como una arista que va del nodo al mismo nodo. En este caso sería de A a B. También vemos que hay una relación o enlace de A a B, de A a D y de A a C. Si se dan cuenta, no relaciono de A a E porque no hay ninguna relación con él. Ahora vamos a B. Si nos damos cuenta, de B no sale ninguna arista, sino que llega una. Por lo tanto,
No hay aristas que nazcan en B, por lo tanto no se relacionan. Cuando estudio C, me doy cuenta que solamente hay una que va de C a E, y cuando estudio D, me doy cuenta que solamente hay una de D a C. Cuando el grafo es no dirigido, pasa algo particular, y es que tenemos que dar todas las aristas posibles porque ya no hay una dirección, pero sin repetir las que ya hayamos definido. Es decir, para este grafo que tiene 7 vértices y 7 aristas, vamos a analizar cuáles son los 7 vértices: A, B, C, D, E, F y G. Ahora, ¿cuáles son las aristas? Las aristas son el número de conexiones. Como este grafo no está dirigido, debemos contarlas todas, pero hay una particularidad. Si empezamos por A, decimos que hay una relación de A a B, una relación de A a D, de A a E. Pasamos a validar el siguiente nodo si lo queremos hacer en orden alfabético, que sería el B. Nos damos cuenta que hay una relación de B a A, pero la definición nos dice que como ya hay una relación de A a B, no es necesario volver a relacionar esa arista o arco. Por lo tanto, continuamos con la siguiente relación que parte de B, que sería de B a F. Cuando paso a C, me doy cuenta que solamente tiene una sola arista hasta G. Cuando voy a D, pasa que como ya tengo la de A a D, no relaciono la de D a A, sino que solamente relaciono la de D a F. Y cuando llega a E, pasa exactamente lo mismo. Como ya tengo la de A a E, solamente relaciono la de E a F. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un ciclo? Si el grafo es dirigido, aquí sí tenemos en cuenta la relación de nodo a nodo en ambos sentidos. Profe, ¿cómo así? Hacemos el mismo ejercicio. Empiezo a analizar. Hay una de A a B y una de A a D. No hay de A a C porque la flecha está partiendo de C. Entonces ya terminé con A. Empiezo a analizar las de B. No tiene de B a A porque la flecha apunta es de A a B, pero si nos damos cuenta, sí hay una flecha que va de B a D. Y hay una relación de B a C también. Pasamos a C. La C solamente tiene relación con A porque esta arista viene de B a C. Ya habíamos relacionado de B a D. Y cuando llegamos a D nos damos cuenta que hay otra arista diferente de B a D, por lo tanto debemos relacionarla. Esto lo que quiere decir es que en un grafo, si hay una relación de ciclo o de bucle entre dos vértices, se va a representar con dos aristas paralelas, no con una flecha apuntando en ambos sentidos, sino que vamos a graficarlo a través de aristas paralelas. Cuando el grafo es dirigido, calculamos de forma diferente su grado, el grado de los nodos. Cuando lo hacíamos en los grafos no dirigidos, contábamos todas las incidencias
hacia el nodo. En los grafos dirigidos tenemos que dividirlos en dos, en los que entran y en los que salen. Vamos a leer la definición. En un grafo dirigido, el grado de entrada de un vértice es el número de aristas que llegan a él y el grado de salida es el número de aristas que salen de él. Por lo tanto, si nos piden analizar los grados de entrada y salida de este grafo, lo que tenemos que hacer es empezar a validar cada uno de los nodos y decir el grado de entrada de A es 1 porque hay una sola arista que incide en A, pero su grado de salida es 2 porque hay dos aristas que salen de A. Si validamos el nodo B, su grado de entrada es 2 porque va una arista de D a B y una de A a B, por lo tanto su grado de entrada es 2 y su grado de salida también es 2 porque sale una de B a D y sale una de B a C. El grado de entrada de C es de 1 porque viene de B a C y su grado de salida es 1 también porque desde C parte de una arista hasta A. El grado de entrada de D es de 2 porque va una de D a B. Perdón, la de entrada es la que va de A a D y la que va de B a D. Y de salida es 1 porque solamente hay una arista que nace en D y va hasta B. Entonces, esa es la forma como se calculan los grados de entrada y salida de un vértice en un grafo dirigido. Ahora, hay un tipo particular de grafos que se conocen como grafos isomorfos o lo que se conoce como isomorfismo de grafos. Entonces, intuitivamente, dos grafos isomorfos son dos representaciones gráficas del mismo grafo, o lo que es mismo decir, dos formas diferentes de representar un mismo grafo. Entonces vamos a analizar este ejemplo de un grafo isomorfo no dirigido y este grafo isomorfo, estos grafos isomorfos dirigidos. Si nosotros vemos el número de nodos, aristas e incidencias de este grafo, nos damos cuenta que es exactamente la misma de este grafo. Por ejemplo, si yo analizo y valido el nodo A, me doy cuenta que tiene dos aristas que van hacia B y hacia C. Si yo analizo el otro grafo, me doy cuenta que de igual forma hay una arista que parte en A y va a B y una arista que parte en A y llega a C. Si paso al otro nodo, me doy cuenta que hay una arista que va de B a A y de B a D. Si yo me paro en D, me doy cuenta que hay una arista que va de B a A y otra que va de B a D. Si me paro en D, pasa lo mismo. Hay una arista que va de D a B y de D a C y va de D a B y de D a C. Y lo mismo con C, va de C a D y de C a A, de C a D y de C a A. Es decir, son dos formas de representar el mismo grafo. Pero esto también lo encontramos en los grafos dirigidos y la validación es exactamente la misma. Si yo analizo cada uno de sus vértices, me doy cuenta que tanto para este grafo como para este grafo, los grados de entrada y salida
son los mismos hacia los mismos nodos. Entonces yo veo aquí que hay dos aristas que parten de A y van a B, perdón, hay tres que van de A a B, de A a C y de A a D. Si yo analizo me doy cuenta que de igual forma hay desde A parte una arista, a B parte una arista a C y una arista a D. Si yo valido B, me dice que en este grafo debe haber solo una arista que parta en A y llegue a C. Si yo analizo B, me doy cuenta que efectivamente la arista parte en B y finaliza en C. Cuando valido C, me dice que de ese nodo o arista no parte ninguna conexión. Cuando yo analizo C en el otro grafo, me doy cuenta que C, de igual forma que en no nace ninguna arista, sino solamente llegan a él. Cuando analizo D, me dice que una parte de D a C y que las otras llegan de A y de E. Si yo analizo D de este lado, una parte de D a C y las que llegan son de A y de E. Por último, al analizar E, me dice que una parte de E hacia A y una de E hacia D. Y aquí podemos ver que de igual forma una arista parte de E hacia A y una arista parte de E hacia D. Por lo tanto, estas dos representaciones son isomórficas o son una representación del mismo grafo. Entonces, hasta aquí sería la parte teórica o la gran parte de la parte teórica, valga la redundancia, de la teoría de grafos. En la próxima sección vamos a profundizar un poco más en los conceptos y ya vamos a empezar a hacer algunos ejercicios prácticos para profundizar en el conocimiento y que los conceptos se nos queden un poco más grabados en la memoria.